Bueno, gloria a Dios. Así como nosotros tenemos falla, bueno, también tenemos falla acá con internet. Pero seguimos avanzando sobre lo que Dios nos dio para este día y bueno, les pido disculpas si por ahí tienen algunos cortes y algunas palabras cortadas que no pudieron registrarse. Pero bueno, seguimos en el nombre de Jesús. Estamos hablando de la sabiduría. Jesús le decía a Nicodemo: ¿eres tú maestro y no entiendes esto? ¿Qué sería lo que enseñaba entonces? El Señor dice: mi pueblo erró, falló por falta de conocimiento. Y acá Job decía: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Es un poquito raro, es hablar cosas que uno no sabe. A veces nos pasa, a veces queremos hablar de política, de medicina, de un montón de cosas que nosotros ni siquiera sabemos, pero hablamos. Me imagino una cosa así, hablaba lo que no entendía. Pero bueno, la intervención divina siempre está al alcance y Dios visitó a Job y lo convenció de su ignorancia. Y ya convencido Job y reconociendo, el capítulo 42 dice que él de oídas había oído. Así nos pasa, de oídas oímos y bueno, y después creemos que podemos enseñar o en fin. Pero qué bueno que es prepararse, hermano, qué bueno que es entender que 2 más 2 es 4. Siempre le pongo ejemplos claros a los hermanos y comparaciones también. Si yo le digo a usted que 2 más 2 es 8, usted va a decir: no, 2 más 2 es 4. ¿Por qué? Porque usted está sabiendo, porque aprendió. Así también es la relación del hijo con su padre. Tenemos que conocer a nuestro padre, a su papá terrenal. Si a usted le ponen 1000 hombres y le dicen que vaya a buscar a su padre, usted no se vaya a colgar cualquiera. Usted va a ir a buscar y a mirar a ver dónde está el rostro de su padre. Porque tiene un solo padre. En lo espiritual también tenemos un solo Padre. Aunque el mundo, aunque el diablo se disfrace de cientos o miles de religiones, nosotros, los hijos de Dios, tenemos un solo Padre. Y es el Creador y es el que sostiene todas las cosas con su divino poder. Gloria a Dios. Entonces, quiero mostrarle el libro de San Lucas, el capítulo 2 del libro de San Lucas. Y el verso 41, el título dice: el niño Jesús en el templo. El niño Jesús. Pero este niño Jesús era hijo de Dios. Siempre le pongo también ejemplo a los hermanos que miren por sus niños, por sus hijos, porque nuestros hijos aprenden, escuchan la prédica, aprenden de Dios y muchas veces hablan a nuestras vidas. Y son niños, pero están entendiendo. Aquí vemos un hijo de Dios. Y vemos que está rodeado de un montón de farsantes. Y eso eran los escribas, los sacerdotes y toda esa masa, esa gente que lo rodeaba y que lo escuchaba con atención y que se maravillaban. Ellos deberían estar enseñándole más cosas al niño, pero aquí el niño le estaba enseñando a ellos. Gloria a Dios. Son cosas que son muy claras para nosotros, para darnos cuenta, hermano querido, de que aún siendo niños, pero reconociendo que Dios es nuestro Padre, como hijos del reino de Dios, tenemos palabra viva, eficaz. Usted no puede decir: bueno, pero era Jesús. No, Jesús no vino como Dios, Él vino como hijo.
como hijo se manifestó y como hijo nos enseñó un camino nuevo, un camino de obediencia. Fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y como hijo aprendió obediencia. Y por ser obediente fue perfeccionado. Y por perfeccionarse llegó a ser autor de eterna salvación. Usted como hijo tiene que aprender a conocer a su padre y a obedecerle. Amén. Sí, Señor. Y obedeciendo a su padre usted va a ser perfeccionado. Gloria a Dios. Y siendo perfeccionado usted va a ser puerta de bendición. Y va a dejar una generación que siga bendiciendo las generaciones que vengan hasta que la iglesia sea levantada. Así miramos a Jesús. Jesús mismo nos llamó a nosotros hermanos. Ve a mis hermanos y diles, voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Somos nosotros los que a veces hacemos grandes diferencias y no reconocemos de que hemos sido rescatados de una mala manera de vivir para ser insertados en el reino eterno del Hijo de Dios, en el cual Él se complace de nuestras vidas. Entonces aquí había un niño verdadero hijo de Dios. Verdadero hijo de Dios. Y ese niño estaba hablando cosas que aprendió de su padre, y los que estaban allí, que no podemos decir que eran siervos de Dios, eran farsantes, porque ellos mismos planearon el que maten al Señor. A ellos mismos Jesús les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados. Entonces este es un tiempo en el cual tenemos, hermano querido, en el nombre de Jesús, aprender de Dios, para que la corriente de este mundo no nos envuelva. Así nos golpeen, hermano. En este tiempo de esta pandemia, así la pandemia nos visite. Tenemos que saber que somos hijos de Dios. Amén. Esta pandemia está dejando mártires en el camino, hijos e hijas de Dios que sirven a Dios. Aleluya. Pero que eso no sea herramienta del diablo que venga a confundir nuestras vidas y preguntar por qué, por qué, por qué. Gloria a Dios. Usted sabe que al principio del Evangelio, mire, allí tanto Herodes como los gobernantes que siguieron viniendo atrás mataban a los primeros cristianos. Esteban fue el primer mártir, lo decía la vez pasada. Santiago lo mataron con una espada. Pablo, cuando era Saulo, él perseguía a la iglesia. Era famoso por su persecución y por su maltrato. Y Dios estaba en medio de todo. Pero aún así Esteban, siendo apedreado, no perdió su conducta ni su postura. Cuando él pudo hablar al cielo, él dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Así es que no importa el tiempo que nos toque vivir, lo que importa es que tenemos que aprender sabiduría de Dios. Y fíjese el capítulo 28 del libro de Job. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El título dice, el hombre en busca de sabiduría. El verso 12, quiero compartir esta hermosa palabra, hermano querido, porque esto es la sabiduría. El verso 12 del capítulo 28 dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata.
No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Aleluya. He aquí el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Gloria a Dios. Por el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Eso es la sabiduría. Tener temor a nuestro Padre, porque nuestro Padre es amor, Aleluya. pero también es fuego consumidor. Sí, Señor. Nuestro Padre, hermano querido, nos enseña, nos disciplina, pero también nos castiga. Fíjese, el libro de Hebreos, el capítulo 12 del libro de Hebreos, Gloria a Dios. capítulo 12 del libro de Hebreos. El verso 5, el título dice, puesto los ojos en Jesús. Amén. Hermano querido, en el nombre de Jesús, puesto los ojos en Jesús. Usted sabe quién es Jesús. Dice que en la faz de Jesucristo nosotros conocemos las dimensiones de Dios. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el Verbo, puesto los ojos en la palabra viva y eficaz. ¿Dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos? En la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice el capítulo 12 y verso 5, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Qué lindo que es, hermano querido, cuando tenemos un Padre que se dirige a nosotros y nosotros poder dirigirnos también a Él. Gloria a Dios. Ahí había un niño rodeado de farsantes que decían ser también hijos de Dios. En el libro de San Juan, allí el capítulo 8, después léalo tranquilo, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, allí usted va a encontrar en ese capítulo que los judíos decían, somos hijos de Abraham. Y Jesús les decía, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Amén. Somos hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, estarían gozosos y no estarían procurando matarme porque yo de Dios he venido. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Con quién estaba el niño Jesús? Él hablaba siendo un niño y hablaba de su Padre. Gloria a Dios. Es normal hablar de nuestro Dios, de nuestro Padre. Los niños conocen a su Padre. Los niños saben, hermano querido, lo que les gusta al papá que hagan y lo que no les gusta al papá que hagan.
Jesús siendo un niño, él hablaba de su Padre y para los otros que estaban escuchando eran cosas extraordinarias, se maravillaban. Y era un niño, imagínense, al llegar a la estatura para cumplir su ministerio, las cosas que Jesús aprendió en el desarrollo. Y cuando Pablo habla a los Efesios, allí en el capítulo 4, del verso 11 en adelante, usted va a encontrar de que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el propósito, con el fin, con la tarea de enseñar a los que vienen nuevos, a los que se bautizan, a los que nacen, para que esos que nacen lleguen a la estatura de la medida del Hijo de Dios, a un varón, a una mujer perfecta, para que no sean engañados. Porque hay uno al cual el Señor también lo pone como que fue más sabio que Daniel. Pero sobre ese uno está Cristo. Y si Cristo está contigo, ¿quién se va a levantar contra ti? Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gracias. Entonces el capítulo 12 dice, en el verso 5, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se te deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, aquí la Biblia dice que si se te deja sin disciplina, no sos hijo, sos bastardo. Amén. Eso eran los que rodeaban a Jesús, porque menospreciaban la disciplina del Señor, porque no hacían caso. Entonces el enemigo los envolvió. Gloria a Dios que Job pudo reconocer. Y él dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cuando él reconoció, puso en alto, mucho más en alto a Dios. Él dijo cosas maravillosas que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven y te conozco. Gloria, sí, Señor. Por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Qué lindo que es, hermano, cuando Dios nos baja de la soberbia, de la altivez, del orgullo, porque reconocemos que estamos de paso en este mundo y que le pertenecemos a Él. Y que todo el tiempo que estemos en la tierra es tiempo que Dios nos da para que tengamos un encuentro con Él, para que nos relacionemos, para que podamos llegar a esa comunión de padre a hijo. Bendito sea Dios. El capítulo 5 del libro de Hebreos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El verso 7 del capítulo 5, un poquito más arriba del capítulo 5, allá en el verso 14 del capítulo 4, dice Jesús el sumo sacerdote. El capítulo 5 y verso 7 dice, y Cristo, hablando de Jesús, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. Así es que, hermano querido, que esta palabra sea de bendición para